El tema con el que hoy vamos a trabajar es el de ángulos formados por dos paralelas y una secante, o también lo podemos encontrar el tema como ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Entonces es exactamente lo mismo. Para poder entenderle nos vamos a ayudar de este esquema que tenemos acá. ¿Sí? En este esquema, acá tenemos la recta 1 y la recta 2 que son paralelas. Recordemos que la característica principal de las rectas paralelas es que aunque las prolonguemos hacia cualquiera de los lados, nunca se van a juntar. ¿Sí? En este caso, las dos son horizontales y las estamos cortando por una transversal o una secante, que es la que tenemos acá. Al cortarlas se forman en la parte superior, entre la recta 1 y la secante, se van a formar cuatro ángulos. Yo los ubiqué en el sentido contrario, en el sentido horario, perdón, en el sentido de las manecillas del reloj. A, B, C, D. Y tenemos cuatro ángulos también en la parte inferior que se forman con la recta 2 y la secante. Aquí sería E, F, G y H. Entonces, dependiendo la posición de estos ángulos, van a recibir diferentes nombres. Por ejemplo, ángulos internos son todos aquellos que se encuentran adentro de las dos rectas paralelas. Acá tenemos D, C, vamos a ir escribiendo. C por orden, primero sería C, luego tenemos D, que es interna, E, que tenemos acá, y F. Le decía que son internas porque se encuentran dentro de las dos paralelas, ¿sí? Entonces son estos dos ángulos de arriba y estos dos ángulos de aquí abajo, pero están entre las dos paralelas, adentro de las dos paralelas. Estos son los ángulos internos y entre ellos, por ejemplo, el D, el C y el D son suplementarios porque sumados nos van a dar 180 grados. Igual entre el E y el F, sumándolos nos van a dar 180 grados. Después tenemos los ángulos alternos internos. Alternos quiere decir que uno va a estar de un lado de la secante y el otro lado y el otro ángulo, perdón, del otro lado de la secante. Internos porque están dentro de las dos rectas secantes, o sea, son dentro de este mismo grupo, pero alternos. Entonces acá vamos a dar los pares de alternos. El ángulo C, que es este, vamos por orden. Su alterno interno, o sea, el que está del otro lado de la secante, pero dentro de las dos paralelas, es el ángulo E. Entonces el primer par sería el ángulo C y el ángulo E. Son alternos internos. Alternos, les decía, porque está uno de un lado de la secante y el otro del otro lado. Internos porque están entre las dos rectas paralelas, por eso se llaman alternos internos. Hay otro par que sería la D, el ángulo D con el ángulo F. ¿Sí? Y esos ángulos son iguales entre sí, o sea, el C y el E, este ángulo con este son iguales. El D y el F son ángulos iguales, ¿sí? Aparte de que son alternos internos, su característica principal es que son iguales. Es decir, que si esto valiera, ¿qué será? 60 grados, este ángulo también va a valer 60. Bueno, entonces nos vamos con la siguiente clasificación. Ángulos externos. Si los internos son los que están adentro de las dos rectas paralelas, los externos van a ser los ángulos que se encuentran afuera de las rectas paralelas. O sea, ya no intermedio entre las rectas, sino afuera. En este caso serían A, B, H y G. Vamos a escribirlo. El ángulo A es externo porque está fuera de las dos rectas paralelas. El ángulo B también es externo
el ángulo G es externo y el ángulo H. Entonces, esos son los ángulos externos. Vamos a ver otra clasificación. Los ángulos alternos internos. Alternos que se encuentran uno y otro al lado de la secante. Y externos que se encuentran afuera. Por ejemplo, vamos a ver el primer par. El ángulo A es alterno interno con el ángulo G que tenemos acá. Alterno porque uno está podríamos llamarlo del lado derecho de la secante y el otro está del lado izquierdo. Y externos porque están fuera de las dos rectas paralelas. Entonces sería el A con el G y el B con el ángulo H. Y esos también van a ser iguales entre sí. El A y el G son iguales, A y G son iguales, B y H son iguales. La otra clasificación son los ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes dice que están situados del mismo lado de la secante. Uno es interno y el otro externo. O sea, del mismo lado de la secante, pero uno es externo y el otro va a ser interno. ¿Sí? Entonces, empezamos. El A y el E, ¿sí? Son ángulos correspondientes. Si se dan cuenta, están en la misma posición, el A y el E, nada más que en diferente recta en las dos paralelas. Los otros dos serían el B y el F. El ángulo B y el ángulo F. El otro sería el C con el G. Están en la misma posición, nada más que uno en la recta 1 y el otro en la recta 2. Y por último, el D con el H, que aquí lo tenemos. El D y el H, ¿sí? Están en la misma posición, pero uno en la recta 1 y otro en la recta 2. Esos serían los ángulos correspondientes. Y finalmente, los ángulos opuestos por el vértice. Este es el vértice. Opuestos quiere decir que no son adyacentes, o sea que no están juntos, sino están al frente. Entonces, el A y el C serían opuestos por el vértice. El B y el D son opuestos por el vértice. También el E y el F y el E y el G, perdón, son opuestos por el vértice. Y el G con H también son opuestos por el vértice. Ahí tenemos los pares de opuestos por el vértice y también nos dicen que son exactamente iguales. Este ángulo es igual con este es igual con este, son los opuestos. Este es opuesto a G y son iguales. F y H son opuestos, pero son iguales. Bueno, entonces esa es la forma en que los podemos seleccionar a todos nuestros ángulos. Ahora vamos a ver en qué nos puede servir. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Dice, en el siguiente esquema, calcular el valor de X y la medida de los ángulos P, Q, R y S. Vamos a ver la figura para ver de qué se trata. Aquí tenemos una figura. Aquí nada más tenemos una recta y atravesada por una secante, ¿sí? Nada más es una, a diferencia de esto que eran dos, pero es para que empecemos a ver cómo vamos a trabajar con estos ángulos. Dice, en el siguiente esquema, calcular los valores, el valor de X. Aquí tenemos a X, ¿sí? En las ecuaciones que nos sirven para calcular el valor de los ángulos P, ángulo Q, R y S. Entonces aquí ángulo P, Q, R y S. Vamos a ver. Una característica principal es que estos ángulos, el ángulo P y el ángulo Q, son ángulos suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que la suma de esos dos ángulos nos debe dar 180 grados.
Entonces, para que podamos resolverlo, vamos a sustituir en lugar del ángulo P, vamos a poner su ecuación, que en este caso es 12x menos 15, más, vamos haciéndolo, 12x menos 15 grados. Es esta parte de la ecuación que corresponde a P, más el valor de Q, y Q es 7x más 5, entonces aquí sería más 7x más 5 grados. Y eso nos tiene que dar igual a 180 grados. Vamos a sumar los valores, los términos semejantes. En este caso, acuérdense que términos semejantes son los términos que tienen las mismas variables elevadas a los mismos exponentes, o en su caso, que sean valores constantes, que no tengan variables. Entonces acá podemos sumar 12x más 7x y nos va a dar 19x. Menos 15 más 5 nos da menos 10. Acuérdense que es una suma algebraica y cuando sumamos valores con diferente signo, hacemos una resta normal que sería 15 menos 5 nos da 10 y le vamos a anteponer el signo del mayor sumando. En este caso el mayor es 15, por lo tanto al resultado de esa suma le vamos a poner el valor negativo porque 15 es negativo. Si 15 fuera positivo, entonces acaba positivo, ¿sí? ¿Por qué les explico esto? Porque muchas veces se confunden y me dicen, es que sale menos porque menos por más da menos. Aquí no es una multiplicación, aquí es una suma algebraica, ¿sí? O una suma de números con diferentes signos. Entonces, para sumarlos se hace de esa forma. Se resta al mayor, se le resta al menor, 15 menos 5 nos da 10 y se le antepone el signo del mayor valor absoluto o mayor sumando, como le quieran llamar. Entonces ahí ya tenemos casi despejada nuestra ecuación para obtener el valor de x. Ahora, vamos a hacer la transposición de términos, ¿sí? Comúnmente lo aprendimos nosotros que si está restando pasa sumando. Si así se lo aprendieron, pues bueno, así lo vamos a hacer, nada más que a eso se le llama, o a ese procedimiento se le llama transposición de términos. Entonces el 10 que es negativo en el lado izquierdo lo vamos a pasar al lado derecho con signo positivo y nos va a quedar 19x igual a 180. Ahora como era menos 10 lo pasamos como más 10 grados y nos queda de esta forma. A 180 le sumamos 10, nos van a quedar 190. Y entonces nos queda 19x igual a 190 grados. Para despejar a x, otra vez por transposición de términos, el 19 que tenemos acá multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo hacia acá. En otras palabras, vamos a dividir ambos miembros de la igualdad entre 19. Y acá 19 entre 19 nos daría, se eliminan, nos da 1. Y nada más nos quedaría x igual a 190 entre 19. Y 190 entre 19 nos da 10. Por lo tanto, ya sabemos que x vale 10. Ya tenemos la primera respuesta. Calcular el valor de x. Ya lo tenemos. Ya sabemos que vale 10. Ahora, y la medida de los ángulos P, Q, R y S. Para calcular el valor de P, en esta ecuación la vamos a copiar acá. Dice que el ángulo P es igual a 12x menos 15 grados, ¿sí? Entonces, como x ya sabemos que vale 10, lo vamos a sustituir acá por el 10 y nos va a quedar el ángulo P es igual a 12 por x, en lugar de x colocamos el 10 menos 15 grados. El ángulo P, 12 por 10 nos da 120, menos 15 grados nos va a dar 105 grados. Ahí tenemos el primer valor o el valor del primer ángulo, que en este caso es P. ¿Sí? Ya tenemos a P que vale 105 grados. Ahora nos vamos con el valor de Q. Hacemos lo mismo que hicimos acá.
pero ahora con Q. Vamos a copiar la ecuación. El ángulo Q es igual a 7x más 5 grados. Entonces, en lugar de 7 ya tenemos su valor, que es 10. Lo sustituimos y nos queda Q igual a 7 por 10 más 5 grados. 7 por 10 nos da 70, entonces el ángulo Q es igual a 70 más 5 grados. Y el ángulo Q nos da 70 más 5 grados, nos da 75 grados. Ya tenemos el valor de Q. Ahora, si nos damos cuenta, el ángulo P con el ángulo R son opuestos por el vértice, así como veíamos acá, que A y C, que E y G, que B y D, o F y H son opuestos por el vértice. Así acá, P y R son opuestos por el vértice y valen exactamente lo mismo. Por lo tanto, acá el ángulo P es igual al ángulo R que tenemos acá. Si ya conocemos el ángulo P que vale 75 grados, perdón, el ángulo P que vale 105 grados, ¿sí? El ángulo R pues también va a valer 105 grados. Y acá el ángulo S con el ángulo Q son también opuestos por el vértice y son exactamente iguales. Entonces el ángulo Q es igual al ángulo S. Como el ángulo Q vale 75, entonces el ángulo S también vale 75 grados. Y ahí tenemos resuelto nuestro ejercicio. Está fácil, es nada más cuestión de saber bien estas reglitas, ¿sí? Cuándo son iguales, cuándo son suplementarios para poder, resolver este tipo de ejercicios. Nos vamos con otro ejercicio. El ejercicio dice calcular los valores de los ángulos en la siguiente gráfica. Considera que las rectas PQ y RS son paralelas. Entonces acá tenemos la recta PQ y la recta RS que son paralelas, quiere decir que nunca se van a juntar. Tenemos, si se dan cuenta, los ángulos A, B, C, D y E que no conocemos. Vamos a ir colocando acá el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, tampoco lo conocemos, el ángulo D y el ángulo E. Los que sí conocemos es este ángulo de 150 grados y este ángulo de 105 grados. Nos pide calcular todos los ángulos que tenemos ahí marcados y que no conocemos. Si queremos encontrar los valores así en el orden que lo tenemos, no vamos a poder porque acá son tres ángulos que no conocemos. Entonces vamos a buscar la forma o el lado por donde podamos encontrar uno de los ángulos y de ahí nos vamos buscando los demás. Por ejemplo, en este caso 150 más D tiene que ser igual a 180 grados porque son suplementarios. C y 105 al sumarlos también deben dar 180 grados. ¿Por qué? Porque son suplementarios. Entonces, aprovechando esa propiedad, vamos a calcular el valor de C. Si dice que C más 105 grados es igual a 180 grados porque son suplementarios, entonces vamos a despejar el valor de C. 105 que está positivo lo pasamos como negativo, o está sumando lo pasamos restando y nos queda 180 menos 105 grados. 180 menos 105 nos da 75 grados. Después ya tenemos el valor del ángulo C. Vamos a colocarlo acá. Ahora nos vamos a calcular el valor del ángulo D. Con la misma operación, el ángulo D más el ángulo de 150 grados nos debe dar 180 grados. El ángulo D más el de 150 grados es igual a 180 grados. Entonces 150 que es positivo del lado izquierdo lo pasamos hacia el lado derecho como negativo, restando y nos queda 180 menos 150 grados. 180 menos 150 nos da 30 grados. Entonces ya tenemos este otro ángulo que vale 30 grados. Lo vamos a colocar acá donde corresponde. D vale 30 grados. Ahora sí. Este ángulo es con el A
si se dan cuenta, son alternos internos. Alternos porque uno está del lado derecho de la secante y el otro en el lado izquierdo. Internos porque están adentro de las dos rectas paralelas. Entonces, como los ángulos alternos internos nos dice que son iguales, entonces el ángulo D con el ángulo A son iguales. Si D vale 30 grados, A también vale 30 grados. Ya lo encontramos y no hicimos ningún cálculo, más que estos dos que ya teníamos. Ahora podemos ver lo mismo entre el lado C y el lado B. Son ángulos alternos porque C está en el lado derecho de la secante y B está en el lado, perdón, C en el lado izquierdo y B en el lado derecho, ¿sí? Entonces, y los dos están dentro de las dos rectas paralelas. Entonces, se trata de ángulos alternos internos y dice que son iguales. Entonces, si C vale 75, B también vale 75. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el ángulo E? El ángulo E ya tenemos varias formas. Por ejemplo, aquí tenemos este ángulo C que mide 75 y el ángulo D que mide 30. Y acuérdense que en un triángulo la suma de sus ángulos internos vale 180 grados. 75 más 30 nos da 105. 180 menos 105 nos da 75, que sería el valor de E. Otra forma sería, estos tres ángulos forman 180 grados. A vale 30, B vale 75, 30 más 75 nos da 105. Entonces el ángulo E va a valer 75, que es la diferencia entre 180 menos 105. Y ahí está resuelto el otro ejercicio. Con eso ya pueden avanzar para poder resolver los que vienen en la guía. Espero que se encuentren bien y que se sigan cuidando. Hasta la próxima, jóvenes.